Buenas tardes, mi nombre es Edgardo Pití, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Derechos de la Universidad ISAE, sede David Chiriquí. En esta ocasión vamos a hablarles acerca sobre la seguridad internacional colectiva y la crisis del Golfo Pérsico. Cuando se aborda el tema de la seguridad colectiva, es decir, la noción fundamental que entra dentro de los conceptos mejorados de las Naciones Unidas, se incorpora explícitamente una visión particular del asunto donde se presenta a la seguridad como un proyecto cuyos componentes son indivisibles. El estudio de los aspectos jurídicos de la crisis del Golfo reviste en gran interés por tratarse de un tema que abarca la buena parte del derecho internacional público. Además del posterior desarrollo de la misma, permite también apreciar en gran medida la realidad práctica y la evolución del derecho internacional en la actualidad. Debemos tener claro que el cambio y las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad internacional han dejado huellas de las acciones desarrolladas por la ONU y viceversa. En este sentido, vamos a creer que para poder lograr comprender este complejo sistema e interpretar su tratado constitutivo, se hace necesario descifrar el contexto histórico en el que apareció y en el que se ha podido desarrollar como sujeto internacional. Vamos a hablar acerca de cómo fue la evolución teórica y conceptual del sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas. La seguridad colectiva lleva inherente la noción de amenaza a la colectividad de naciones. Explorar entonces que se entienda por amenaza al bien común que se convierte en un elemento clave para comprender la seguridad colectiva. Las Naciones Unidas han sido concebidas en la matriz de una tensión, es decir, el deseo de crear un sistema de seguridad colectiva que beneficie a la comunidad de naciones y la poca confianza en la razón humana como motor de progreso. Se podría decir que el sistema de seguridad colectiva ha atravesado 4 etapas desde el nacimiento de las Naciones Unidas en 1945. Por un lado, cada una de estas etapas se corresponde como una situación geopolítica internacional diferente. La primera etapa está dividida y corresponde con el periodo en el que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una pugna de expandir sus ideologías sociopolíticas y extender su influencia en el orden internacional. El segundo periodo, comprendido en donde su característica principal es poner fin al caer en el consumismo soviético y recoge un periodo de entusiasmo con respecto al rol de la ONU en el orden internacional. El tercer periodo no es más que el inicio turbulento del siglo XXI. Es un periodo de altos y bajos, ya que se inicia con muchas expectativas en relación a la capacidad de la comunidad internacional de dar respuestas a problemas anquilosados como el de la pobreza. El último periodo recoge todos aquellos esfuerzos por dar respuesta a esa nueva amenaza global que ha puesto el terrorismo internacional de Al Qaeda y refleja una disposición de los estados de actuar multilateralmente. Y por último, este mismo periodo se incrusta la crisis económica internacional que ha provocado inestabilidad y relajación de los compromisos, tanto con el desarrollo, con los derechos humanos y el medio ambiente. El papel jurídico político de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, a pesar de su carácter político, es de igual modo una institución eminentemente jurídica. Nació a raíz de un tratado por su contenido y a la vez una verdadera constitución, la cual confiere su estructura y competencia y atribuciones a sus órganos. Lo que frecuentemente se olvida es la función principal que desempeña el derecho de veto, que no es otra sino que la de asegurar el equilibrio entre las detenadoras y es decir, entre las grandes potencias. El veto otorga aquella garantía de que ningún miembro del grupo de los 5 podrá jurídicamente, apoyándose sobre una mayoría de otros estados, imponer su voluntad a otro miembro del grupo y así hacer funcionar esa maquinaria de la organización en contra suya. La crisis del Golfo Pérsico. En la crisis del Golfo Pérsico, el Consejo de Seguridad, después de imponer diversas medidas,
de carácter comercial en contra de Irak, exigiéndole el retiro inmediato e incondicional de todas las fuerzas iraquíes de Kuwait y del restablecimiento de la soberanía, independencia e integridad territorial de Estado invadido, esa viene a ser en la resolución 674, autorizó a todos los Estados miembros de conformidad con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas a utilizar todos los medios necesarios para hacer respetar y aplicar la resolución, es decir, la 660 de 1990, así como para restablecer esa paz y la seguridad internacional en la región. Esta acción hace referencia específica al capítulo 7 de la Carta, que constituyó una nueva aproximación a la instauración del concepto de seguridad colectiva. Desde el punto de vista del derecho internacional, lógicamente que la invasión y anexión de Kuwait por Irak representa la violación de los principios rectores del Estatuto Internacional de los Estados, como son el principio de soberanía y el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta de la ONU y en otros instrumentos internacionales. Para algunos observadores internacionales, el conflicto desatado en el Golfo Pérsico ha evidenciado el fracaso de la Organización de las Naciones Unidas en el cumplimiento de su objetivo fundamental, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En el caso específico del conflicto en el Golfo Pérsico, en el cual el uso de la fuerza ha provocado fuertes reacciones en distintos sectores de la comunidad internacional, sabemos que la organización, a través de la actuación de distintos órganos, trató de evitar el conflicto. En las relaciones internacionales no hay un bien superior de paz, y para mantener el equilibrio de esas relaciones, las Naciones Unidas deberán jugar un papel de mayor eficacia, adaptándose a las exigencias de los postulados. En la crisis del Golfo Pérsico no existió ninguna declaración formal de la guerra entre Irak y los 28 estados integrantes de la fuerza aliada. El voto aprobatorio de las resoluciones parlamentarias aprobando el recurso de la fuerza fue en realidad interpretado como una autorización implícita del recurso de guerra. Es claro que en la crisis del Golfo Pérsico no existió realmente una fuerza internacional de Naciones Unidas, sino más bien una yuxtaposición de contingentes nacionales colocados bajo el comando táctico del general americano en posición en ese tiempo, el cual había sido nombrado directamente por el presidente de Estados Unidos y no por el Consejo de Seguridad. Es cierto que al sostener la aplicabilidad de la legítima defensa colectiva en la situación del Golfo, el Consejo de Seguridad estaba reconociendo implícitamente que terceros estados tenían el derecho de hacer uso del recurso de la fuerza para ayudar a Kuwait. Hasta antes de la crisis del Golfo Pérsico, la legítima defensa colectiva había sido invocada solamente en contadas ocasiones. Es claro que los novedosos pasos que se dieron dentro del conflicto del Golfo estriba a su impacto internacional. Por una parte, su desenlace fue presenciado en vivo por la audiencia mundial numerosa y directamente afectada. Por otra, constituye el primer conflicto de la era post-bipolar, en la cual no solo de esta se afirma un modelo de legitimidad internacional, sino también de estructura de liderazgo del mismo. El conflicto del Golfo muestra una vez más un tema recurrente y no siempre debidamente asimilado en el estudio de la interpretación de las relaciones internacionales. Las naciones recurren a la fuerza o a la amenaza de su uso para obtener objetivos políticos que han sido opuestos para otras. Mientras exista un sistema internacional organizado en torno a estados, entre el amplio repertorio de instrumentos que ellos disponen, la guerra continuará siendo un instrumento racional, funcional y nacional de sus políticas. A manera de conclusión, el desarrollo internacional vendrá a ser en gran medida un producto de las relaciones de poder entre los actores de la sociedad internacional, y las funciones de este derecho serán en gran medida igualmente funciones de carácter político, en el sentido que la aplicación y la formación de sus normas van a constituir uno de los medios ideales de los estados que estos podrán utilizar con objeto de hacer prevalecer sus muy particulares y bien concretos intereses.
Pero no hay que perder de vista que este puede ser el momento ideal para que la falta de legitimidad que pesa sobre la ONU pueda parcialmente ser subsanada por medio de reformas que antes se evidencian como imposibles. Muchas gracias.